8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, mi nombre es Washington Arce y esta noche, igual que todos los viernes, estamos quedando a estas horas, a estas últimas horas de la noche, para poder tener una conversación con ustedes, con todos los emprendedores de Haciendo Empresa. Este grupo ya somos casi 100. Les envío un fuerte saludo para todos los emprendedores de Haciendo Empresa. Impartimos talleres de contabilidad, de finanzas, de administración y todo lo relacionado para que ustedes puedan llevar mejor sus ingresos, sus cuentas y puedan sacar su costo de venta, su precio de venta, perdón, su costo unitario y de esa manera puedan llevar mejor su negocio. El día viernes pasado hemos tenido una entrevista con el economista Saúl Pillaca Yupanqui y lo hemos invitado también para el día de hoy, para el día 3 de septiembre. Nuevamente nos acompaña el economista Saúl Pillaca Yupanqui. Entonces vamos a saludarle y vamos a invitarle que nos comente, que nos hable sobre la coyuntura económica que estamos viviendo. En la actualidad estamos atravesando con temas muy fuertes, ¿no? Es el precio a la alza en los precios, el balón de gas está muy fuerte, los alimentos de consumo masivo han incrementado en precio y se atemoriza que la inflación continúe. En tal sentido, vamos a dar inicio en este caso y vamos a saludar y vamos a darle paso al economista Saúl Yupanqui. Buenas noches, Saúl. Buenas noches, Washington. También saludarle a todas las personas que van a escuchar, me imagino este va a ser grabado, y ya que por el tiempo, por muchas razones, quizás esta grabación podemos también compartir en el grupo de WhatsApp, Haciendo Empresa. Y es así, ¿no? Hoy día nuestro tema era cómo está comportando la economía en estos momentos, ¿no? Donde que ha ingresado pues el nuevo gobierno y creo que es importante hablar de estos temas. Sabemos que dólar empezó a subir casi ya finalizando estas épocas también, aparte, también, no solamente por la coyuntura, sino también por los gastos que se ha hecho en la pandemia. O sea, todo relaciona, ¿no? Pero también la parte política también es importante tocarlo porque las expectativas siempre hacen que sube el dólar, también sube el precio de los productos. Quiere decir de que las personas que quieren ahorrar en dólar y comienzan a comprar dólares. Cuando comienzan a comprar dólares, aumenta la demanda y cuando aumenta la demanda, sube los precios. Es por eso que quizás, por lo que es la parte expectativa, está subiendo el dólar, ¿no? Creo que todo esto tenemos que conversar, Washington. Yo creo que también estás enfocándote en todos los aspectos necesarios y eso nos va a ayudar a la empresa, quizás nuestros amigos que tienen, que están queriendo invertir, que están queriendo abrir, ampliar su negocio,
¿no? Entonces, de fondo que podemos tocar Washington, yo creo que esto va a ser algo pasajero, ¿no? De la parte coyuntural, de la parte política. Sabemos muy bien, ahorita hay un conflicto tanto del gobierno y tanto de la parte oposición, y el conflicto es bastante fuerte por la corrupción, etcétera, etcétera, pero eso también influye a la parte económica. Y yo creo que es importante también tocarlo, la parte empresarial, ¿no? Mucha gente invertir en dólares pensando de que cuando va a haber una inflación, teniendo tres compradas, se va a salvarse de la inflación. No sé qué parte, no sé si esto podrías ampliar un poquito, Washington, no sé, la parte de lo que es dólar, subida de dólar, bajada de dólar, más o menos, ¿qué expectativa tienes al respecto de tu manera de pensar? Sí, muchas gracias, Saúl. Sí, nuevamente le damos un fuerte saludo al economista Saúl Pillaca Yupanqui de acompañarnos esta noche, hoy día viernes 3 de septiembre. Estamos teniendo una conversación con Saúl Pillaca Yupanqui. Les voy a poner un ejemplo. La inflación resulta de lo siguiente. Si digamos hay tres personas y una tarde se van a juntar, uno trae una pizza, el otro trae un pollo a la brasa y el último trae de repente un arroz chaufa. Entonces, Juan, Pepito y Pedro. Juan, Pepito y Pedro traen cada uno distinto alimento para la cena. Pero resulta que a cada uno les ha costado $10, ¿no? A Juan le ha costado $10, a Pepito le ha costado $10 y a Pedro le ha costado $10. En total tienen $30. ¿Qué pasaría si de pronto se imprimen más billetes? De pronto ellos ya no van a tener solamente $30, ¿no? Van a tener de repente $60. Entonces, según su mente, ellos dirían, como tenemos $60, ya no voy a traer solamente una sola pizza, o un solo pollo, o un solo chaufa. Voy a traer 2 pizzas, 2 pollos y 2 chaufas. Ellos están creyendo que va a pasar así. Pero en realidad, cuando se imprimen más billetes, lo que sucede es que el precio se incremente. Cuanto más billetes se imprime, el precio se incrementa. ¿Por qué? Tiene que haber una compensación de los productos con la cantidad de billetes que existen. Si $30, en este caso $10 para cada producto, ha sido lo que han invertido entre ellos tres, y ahora tienen ellos $60. Quiere decir que ahora la pizza va a costar $20, el pollo va a costar $20, el chaufa va a costar $20. Entonces, cuando más billetes se imprimen, más aumenta el precio, y es ahí donde ocurre la inflación. Y en el año 86, cuando Alan García hizo que se impriman más billetes, los precios se incrementaron. Pues tienen que incrementarse porque les menciono que la impresión de los billetes va en compensación con los productos y ellos tienen que ir equilibrados. Entonces, estos conocimientos de la inflación es muy importante que ustedes, emprendedores, tienen que saber. Tienen que saber ahora más que se presume y hay malas lenguas, malas voces que dicen que hay una inflación, que los precios suben, justamente porque los empresarios están atemorizados de que existe un gobierno de izquierda, lo cual es totalmente falso. En todo el mundo, acerca de la pandemia, ha afectado bastante, no solo en el Perú, en muchos países se ha reducido el empleo, las personas se han quedado sin trabajo, y esto ha hecho que haya un desorden económico. Por lo tanto, hay muchos países que tienen demasiada inflación. En Estados Unidos hay mucha inflación y se sospecha que en
pocos años pueda pasar un desbalance económico en los Estados Unidos. Por eso justamente el país China trata de no mezclarse con los dólares, trata de limitarse con el consumo de los dólares. No sé si hasta ahí está claro, Saúl. De repente puedes incrementar algo más. Excelente, Washington. De lo último que me dijiste de que la China siempre evita tener dólares porque ellos están manejando monedas virtuales, ¿no? En la actualidad. Lo que queremos quizás rescatar de eso, en el Perú lo que más ahorramos es en dólares. Cualquier cosa que ocurre, empezamos a comprar dólares y cuando se empieza a comprar dólares, aumenta la demanda y sube el precio de dólar. Y es por eso que ahorita quizás eso también afecta a nuestro país. Entonces, el Perú está ahorrando, su reserva guarda en dólares como moneda internacional. Y eso también yo creo que a la larga podría ser perjudicial. En vez de que otros países como China, como otros países que realmente no se agarran al dólar, se agarran pues con oro, ¿no? Están ahorrando en oro. Y ahora, como dices, Estados Unidos, cualquier momento, como que ellos emiten bastante moneda en dólares y podría sufrir la economía, crisis económica, y eso puede repercutir al Perú y al mundo, ¿no? Lo que generalmente han ahorrado en dólar. Entonces, eso también quizás podría repercutir de una u otra manera, pero se sospecha que Estados Unidos en estos momentos siempre, como es una economía internacional, siempre maneja su moneda internacionalmente. Pero también con esta pandemia, no sé si has escuchado moneda virtual que es Bitcoin. En estos momentos un Bitcoin cuesta $50,000. Imagínate que antes empezó con $100 y ahora poco a poco empezó a aumentar. Mira, la gente a veces han ahorrado con Bitcoin y ahora tienen bastante dinero, pero eso no quiere decir que ahorren en Bitcoin, porque también esas monedas sufren las caídas, las subidas, no es tan estable también, ¿no? Entonces todo eso también hay que verlo, quizás las personas que están escuchando o las personas que ahorran en dólares, quizás pueden tener otras alternativas de ahorrar, ¿no? Todo eso sería, Washington, ampliarlo un poquito más. Sí, claro, Saúl. Lo que las personas están preguntándose en este instante es qué es el Bitcoin, ¿no? ¿Qué significa Bitcoin? Bitcoin es una moneda virtual. Es un medio de intercambio electrónico que sirve para adquirir productos y servicios como cualquier otra moneda, ¿no? Entonces hay muchas personas que han juntado su dinero utilizando este mecanismo y justamente ahora tienen mayores ingresos, ¿no? Pero lo que les recomiendo es que tienen que tener mayor información antes de aventurarse a mezclarse en estas experiencias. Creo que hay casos de bastantes futbolistas, artistas peruanos que han juntado bastante dinero con este método. Sí, lo que pasa es que, mira, este Bitcoin son una inversión donde que tú puedes comprar cuando te sobra el dinero. O sea, ¿a qué me refiero a eso? Supongámonos una empresa que es muy exitoso y de las cuales sus 50,000 soles y ya es una ganancia extra que ya no va a invertir. Entonces, esa moneda extra pueden invertir en Bitcoin. Supongámonos un ejemplo. Pero esto Bitcoin no quiere decir que todo es exitoso, también puede bajar de precio. Y cuando baja de precio, pueden perder. Por eso le digo, si quieren invertir, deben invertir como moneda extra.
no como ganancia, porque si pensamos en ganancia puede ocurrir pérdidas, porque no sabemos, de noche a la mañana puede bajar de precio, de $50,000 puede bajar a 30,000, 20,000, a veces puede aumentar, ¿no? Entonces siempre tiene altos y bajos, o sea, no es una moneda confiable tampoco. Claro, claro. Muy bien. Esa es una manera también como las personas pueden acumular mayores ganancias, ¿no, Saúl? Así es. Y aparte, son riesgos, ¿no? A mayores riesgos puedes ganar bastante dinero. Eso mayormente le digo a las personas que ya tienen ahorros, excedentes. Supongámonos, no saben qué hacer ya con su dinero porque ya ganó. O en todo caso, se ha jubilado. Hay personas jubiladas, reciben sus CTS, compensación, y de repente ahora en la actualidad están dando por AFP. Entonces eso quieren invertir y lo ponen pues a plazo fijo, ¿no? En los bancos. Pero los bancos en el Perú, a plazo fijo, te paga pues una tasa de interés bastante mínima, ¿no? Entonces, con el tiempo no ganas bien, ¿no? Entonces, por eso la gente a veces compra acciones, bonos, a ese tipo de inversión. Por eso ya estaríamos entrando a la parte finanzas, como tú sabes, Washington. Claro, Saúl, tienes mucha razón. Y en esta conversación que tenemos y en toda esta didáctica que estamos tocando, la coyuntura económica actual, logramos también ver que ha tenido mucho que ver con el tema del COVID-19, ¿no? El tema de la pandemia. Ha influido bastante para la reducción de empleo, la disminución en la venta en muchas empresas. Por lo tanto, ha disminuido mucho la economía en todos los países y sobre todo en este país llamado Perú. Sabemos que mayormente los empresarios son informales, ¿no? Y el porcentaje de informales se ha incrementado mayormente, ¿no? Muchas personas que tenían trabajos estables ahora en día están haciendo empresa, pero de manera informal. Entonces, ahí va que tenemos que buscar estos emprendedores tengan que capacitarse siempre, ¿no? Tengan que siempre capacitarse para tener mayor conocimientos y mayores herramientas para que puedan salir mejor, ¿no? Justamente los emprendedores tienen que conocer, tienen que dominar todas estas herramientas, tienen que conocer cuál es su público potencial, tienen que saber hacer una segmentación de mercado, tienen que clasificar sus productos, cuáles son los productos que tienen mayor demanda, cuáles son los que no, etcétera, ¿no? Y en ese aporte estamos aquí con la presencia del economista Saúl Pillaca Yupanqui, es economista por la Universidad San Martín de Porres, que esta noche nos acompaña y estamos conversando acerca de la coyuntura económica actual, los efectos que está atravesando nuestro país a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Hay que ver de dos maneras a un empresario, a un emprendedor, tanto formal como informal. Sabemos muy bien que si somos formales, estamos registrando todos nuestros ingresos, gastos, y además estamos cumpliendo con la ley, como empresa. Y esto nos sirve para, si nosotros vamos a registrar la parte de la empresa y está registrado en SUNAT, esto nos sirve a nosotros que otros empresarios confíen en nosotros. También los clientes confíen en nuestros productos, en nuestros servicios, ¿no? Porque ellos ya saben que trabajamos 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, al saber que estamos registrados, ellos confían más. Pero si nosotros somos informales,
los usuarios como que un poco lo ve diferente y desconfía, ¿no? Dice, uy, de repente está empezando recién, no sé si el producto lo que hace lo hará bien, ¿no? Entra en una desconfianza y quizás no compra nuestros productos y de esa manera no estamos ganando bien. Pero si somos formales, al tener confianza, nosotros podemos llegar a ganar más dinero, ¿no? O tener más ganancias, la rentabilidad de la empresa sube y de esa manera yo veo, ¿no? De esa manera nosotros podemos verlo, que la formalización sería algo positivo para el empresario. Pero también vemos los gastos, ¿no? Los gastos solamente una inversión. Eso recuperas con el tiempo.